Hola a todos, soy Ari Solano Y yo soy Juan Guillén. y hoy les vamos a mostrar nuestro sistema de gestión de citas médicas. Nuestro objetivo principal en este proyecto es facilitar la coordinación entre pacientes y profesionales de la salud, permitiendo para los pacientes poder registrar, solicitar una cita, ver el estado de su cita y gestionar su perfil personal. Y para los administradores, registrar y editar datos de médicos, definir horarios, ver y confirmar citas y gestionar el listado de usuarios. A grandes rasgos, lo que el sistema va a ofrecer es una notificación segura, incluyendo un login con Google o con correo y contraseña. También ofrece roles diferenciados, que el paciente y administrador pueden mostrar vistas y funcionalidades distintas según el tipo de usuario. Contamos con un flujo de solicitud de citas. El paciente elegirá la especialidad, el médico, la fecha y la hora que más le convenga. También tenemos un panel de administración, donde el administrador puede confirmar citas, gestionar a los médicos y usuarios y asignar sus horarios. Plantamos un diagrama de flujo donde se mostrará cómo funcionarán las notificaciones en un futuro. En este caso, se enviará un correo al paciente cuando su cita es confirmada. Y al final hicimos una publicación en Firebase Hosting para que la aplicación esté disponible en una URL pública. Así cubrimos los requerimientos de un sistema de citas médicas, donde el administrador gestionará recursos y los usuarios finales consumen esos servicios. Ahora empezaremos a hablar sobre las tecnologías que utilizamos en nuestro proyecto. En este caso, utilizamos el framework React. ¿Por qué usamos React? Porque esto nos permite construir interfaces de usuario de manera declarativa y componentizada. Cada parte de la interfaz se define como un componente reutilizable, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad. Gracias a su sistema de Doom virtual, React optimiza las actualizaciones de pantalla, de modo de que solo se vuelve a dibujar los elementos que realmente cambian, logrando un rendimiento fluido incluso con datos en tiempo real. En este caso, como se puede observar, usamos archivos .jsx. Esta es una extensión dentro del sintaxis que permite escribir HTML dentro de JavaScript, lo cual hace que el código sea más legible cuando definimos la estructura de nuestros componentes. Ahora pasaremos a hablar de la otra tecnología que ocupamos, que es el Firebase. ¿Por qué ocupamos Firebase? Porque es una plataforma de Google que ofrece una serie de servicios en la nube orientados a construir aplicaciones web y móviles como las que hicimos ahora. En sus principales características están la autentificación, el Firestore Database, el Firebase Hosting y funciones en la nube. Pero nosotros principalmente ocupamos tres, que es el Firebase Authentication, que es la autentificación con Google, el Firestore Database y el Firebase Hosting. ¿Por qué elegimos el Firebase para este sistema que ocupamos nosotros? Por la escalabilidad automática, porque no necesitamos preocuparnos por servidores o instancias. Por la integración nativa que ya tiene con React, porque ya hay paquetes oficiales que podemos descargar. Por las actualizaciones en tiempo real, porque Firestore emite eventos que React puede escuchar para reflejar cambios instantáneos en todo momento. Por la autentificación sencilla, porque con unos cuantos métodos ya configurados en la consola de Firebase podemos habilitar un login con Google de manera eficaz. Y por tener un hosting gratuito para entornos de prueba y despliegues sencillos, porque basta con correr Firebase Deploy dentro de nuestra terminal en React para que la aplicación quede disponible con una URL pública. Otra herramienta que vamos a usar en nuestro proyecto es el Firestore Database. Esta es una base de datos orientada a documentos y alojamiento en la nube. Los datos se organizan en colecciones y documentos. Como en este ejemplo podemos ver la colección de citas, donde se agrega un documento con un identificador único que se coloca automáticamente y este tendrá información relevante para el uso de nuestro proyecto. La ventaja clave de uso es la actualización y sincronización en tiempo real, ya que nosotros podemos realizar algún cambio y React lo renderizará automáticamente cuando estos datos se cambien. Por ejemplo, nosotros tenemos una cita en estado pendiente. Cuando el administrador lo confirme, el paciente verá este cambio reflejado en la aplicación instantáneamente. Otra ventaja que tenemos es la escalabilidad global, ya que nosotros podemos ir agregando las colecciones y documentos que nosotros deseemos a medida que vamos usando la aplicación. Seguridad con reglas de Firestore, ya que nosotros podemos definir reglas de uso de la base de datos. En este caso, planteamos permisos de lectura para los usuarios, ya que un usuario autentificado va a poder leer su propio perfil, mientras que el de un administrador va a poder leer cualquier documento que esté en la colección de usuarios. Ahora yo pasaré a hablarles de la autentificación en Firebase. ¿Por qué elegimos la autentificación con Google? Porque facilita la experiencia del usuario final. Muchos ya tienen cuenta de Google, así que no hace falta crear y recordar una contraseña nueva. Porque reduce la complicación en el registro que tenemos, porque basta con hacer clic en continuar con Google para que puedan entrar a la aplicación. Firebase Out lo que hace es ya maneja internamente todo el proceso de confirmación, ya que abre la ventana emergente, obtiene el token, cambia las credenciales y realiza un refresco automático. Ahora pasaremos a explicar cómo lo integramos con nuestra aplicación. Lo que tenemos que hacer es comenzar la autentificación y tenemos que elegir que sea con Google. En este caso habilitamos para poder configurar, bueno, dejamos por defecto el nombre del proyecto y lo que hacemos aquí es que agregamos el correo electrónico de asistencia para el proyecto que vamos a ocupar. A continuación, cuando ya sale habilitado, ya nos sale que está habilitado por Google. Entonces, lo que también podemos seguir es decir el flujo que va a seguir nuestro usuario al momento de ocupar la aplicación. ¿Qué es lo que hace? El usuario hace clic en continuar con Google cuando está en la página para registrarse dentro de la aplicación. Lo que hace la autentificación es que abre la ventana emergente de Google. De ahí Google pide credenciales, que el usuario elige su cuenta o introduce un correo electrónico o su contraseña. Firebase lo que hace es que recibe el token y con este token crea o recupera el usuario que ya está en Firebase Out. Quiere decir que si aún está un usuario en la aplicación, lo crea, o si no, ya lo reconoce y lo deja entrar inmediatamente.
Se dispara la confirmación que lee o crea el perfil en Firestore y la aplicación actualiza la interfaz de usuario para mostrar sus rutas protegidas o la información del usuario. Para terminar, la última herramienta que utilizamos es el Firebase Hosting. Este es un servicio de despliegue y de distribución de contenido. Permite asignar un dominio personalizado o de uso gratuito. ¿Por qué por qué lo usamos para nuestra aplicación? Ya que tiene un despliegue extremadamente sencillo. Solo necesitamos instalar la CLI de Firebase con los comandos npm install -g firebase-tools. Loguearnos con el Firebase Login y luego desde la carpeta donde está ubicado nuestro proyecto ejecutar un Firebase deploy. Esto automáticamente sube todos los archivos compilados de React y quedan disponibles en la URL asignada. En este caso, después de correr el comando, vamos a la URL asignada y se nos abriría nuestro proyecto. Ahora pasaremos a presentar y explicar el prototipo y diseño de la interfaz gráfica que realizamos nosotros con unos bocetos. La primera página que vamos a ver al entrar al URL de nuestra aplicación va a ser la del login, donde se podrá ver el título del proyecto, dos cuadros de texto donde va el usuario a ingresar su correo, ingresar su contraseña y el botón para iniciar la sesión, así como la funcionalidad de notificación por Google, donde va a tener un botón para continuar con este. Y más bajito encontraremos un hipervínculo para crear una cuenta que tendrá esa pestaña el mismo formato que tendría el del login. Al momento de ingresar, la primera pestaña que nos sale es la de inicio. Cuando ingresamos como administrador es la que tenemos aquí. Que al lado izquierdo va a haber 4 botones principales, que va a ser la de inicio, la de médicos, la de citas y la de usuarios, que nos va a permitir movernos dentro de toda nuestra aplicación. En la parte principal vamos a tener un mensaje de bienvenida y al lado derecho un botón para cerrar la sesión y regresar a la ventana de login. Luego colocaremos un rectángulo con información principal que tiene la aplicación y más o menos cómo funciona. Esto lo colocaremos con mensajes cortos. Luego en la mitad de la vista colocaremos unos cuadros con números donde este va a tener también información que va a tener el número de usuarios, el número de citas, el número de médicos y cabe recalcar que las citas van a tener dos, entre pendientes y confirmadas. Y en la parte de abajo va a haber un espacio para colocar más información con tips rápidos para cómo funciona la aplicación. Si entramos en la pestaña de médicos, siendo administrador, veremos 3 secciones. La sección principal que va a ser para crear un médico, donde podremos colocar información crucial de ellos, como puede ser el nombre, la especialidad y su número de teléfono y un botón para guardar toda esta información. Una vez que se haya creado o guardado un médico, lo que haremos es listar todos los médicos que existan y para esto también para mayor funcionalidad agregamos un filtrado por el nombre del médico o por su especialidad. Al lado derecho de la información de los médicos encontraremos 2 botones, uno para editar su información y otro para borrar al médico. En la parte inferior encontraremos la sección para asignarle un horario a ese médico, donde nosotros buscaremos por especialidad, seleccionaremos al médico que queramos de esa especialidad y le asignaremos los días en el que trabaja. Por ejemplo, lunes y miércoles y le asignaremos un horario de atención. La siguiente vista que tenemos es la de usuario, igual estando como administrador. Al lado izquierdo seguimos manteniendo los mismos botones y en la parte principal lo que vamos a tener es igual al lado derecho el botón para cerrar la sesión y regresar al login. Vamos a tener un botón para volver al inicio, a la ventana de inicio. De aquí pasaremos a tener dos nuevas funcionalidades, una barra de búsqueda que va a ser para buscar a los usuarios por nombre y un filtro que va a ser para sí mismo buscar por la especialidad que va a tener en este caso el usuario. En la parte de abajo va a tener un listado donde se va a registrar todos los usuarios que están dentro de la aplicación. Cabe recalcar que al lado derecho hay unos botones, que estos botones nos van a permitir editar entre administrador y paciente y cambiarlos como nosotros queramos. La siguiente página que encontramos es la de citas. En este caso, en esta página se va a ver el listado de todas las citas que han solicitado los pacientes. De igual manera colocamos métodos para buscar, en este caso una barra de búsqueda que se va a buscar por el nombre del médico, por el nombre del paciente y un filtrado por estado, que en este caso va a ser si la solicitud está pendiente o ya está confirmada. En la lista encontraremos varios bloques de citas donde se mantendrá la información crucial, como puede ser el nombre del médico que se asignó, la especialidad de la fecha en la que se requiere la cita, la hora y su estado. En esta parte encontraremos con 3 botones, uno para editar la información, uno para confirmar la cita y otro para eliminar la cita. Ahora pasaremos a las ventanas que va a ver el paciente. Esta es la ventana del inicio. Lo primero que va a ver es al lado izquierdo igual los mismos 4 botones principales que va a tener. En la parte principal va a tener la información acerca de las opciones que va a poder realizar como paciente él de nuestra aplicación. Pasando a la parte de la mitad, nosotros queremos poner aquí información importante de cómo las citas están confirmadas y pendientes según el paciente que ingresó. Y en la parte inferior ubicamos botones con acciones rápidas que nos permiten movernos al resto de ventanas para solicitar una cita o ver el listado de nuestras citas. En la pestaña solicitar cita, siendo un paciente, lo que encontraremos es un botón en la parte derecha superior para cerrar la sesión. También encontraremos unos bloques de texto donde se nos pedirá seleccionar la especialidad en la que queremos la cita. Los médicos que pertenecen a esa especialidad se encontrarán en una lista donde podrá seleccionarlos y de igual manera el médico que seleccione se mostrará los horarios en el que él trabaja, donde podrá seleccionar una fecha próxima de aquí a 30 días y la hora en la que necesite la cita en la que él pueda atender. De igual manera se encontrará un botón para guardar toda esta información. Luego pasaremos a ver las citas que tienes como paciente cuando ingresas. Mantenemos igual el botón en la parte superior derecha que es para cerrar la sesión y colocamos la barra de búsqueda que es para realizar las búsquedas que realizamos como pacientes según el nombre del médico.
Ahora pasaremos a ver la ventana que tienes como citas siendo paciente. En la parte superior derecha mantenemos el botón que es para cerrar sesión y en la parte principal colocaremos la barra de búsqueda que te permite buscar las citas que tienes por el nombre del médico. Asimismo colocaremos una parte que es para filtrar por el estado de tu cita, si está pendiente o confirmada, que esto lo hace el administrador. Y de ahí tendremos bloques de información, que aquí va a tener la información de tu cita, que en la parte principal es que cambiará el estado según lo hace el administrador, de pendiente a confirmado. Después encontraremos la pestaña del perfil del paciente. En esta pestaña encontraremos toda la información del paciente, como puede ser su nombre, su correo y su número de teléfono. Aquí es donde el paciente podrá actualizar sus datos, cambiar su nombre, cambiar su número de teléfono y guardar toda esa información. Ahora pasaremos a presentar la funcionalidad de nuestro sistema, pasando asimismo por todas las vistas que anteriormente les comentamos. Ahora ya nos encontramos en la página de login, donde el usuario podrá registrarse iniciar sesión con email y con contraseña. Pero en este caso vamos a probar la autentificación con Google, que al darle a continuar con Google te sale para seleccionar una cuenta. Voy a seleccionar la mía personal y la mía está asignada como administrador. Si nos damos cuenta, como usuario, está mi usuario creado y está como un rol de admin. Entonces yo como administrador me saldría de inicio esta página. Ahora en la vista de inicio, como ya dijimos, tenemos al lado izquierdo los botones que nos dirigen al resto de vistas que tenemos. En la parte superior tenemos un mensaje de bienvenida con el botón al lado derecho que es para salir de esta sesión. Tenemos el mensaje que nos explica qué es el panel del administrador y con el uso del menú y para qué sirve. Para que podemos registrar, editar o eliminar médicos, gestionar sus horarios, promover los usuarios, ver, confirmar, editar o eliminar las citas. Tenemos en la parte central unos bloques con números, con la información del total de médicos, total de usuarios, las citas pendientes y las citas confirmadas que tenemos. Y en la parte inferior unos tips rápidos que nos sirven para saber cómo funciona nuestra aplicación. En la página de médicos, de igual manera vamos a encontrar siempre el botón de salir de la sesión. Vamos a encontrar estas tres secciones: agregar un nuevo médico, el listado del médico y horario por médico. En este caso, para agregar un nuevo médico se nos pide la información con el nombre. Vamos a poner Carlos. Se nos pide poner una especialidad. En este caso va a ser cardiología. Y un teléfono que en este caso es opcional. En este caso voy a guardar el médico de esa manera y me va a salir un mensaje. En la parte del listado de médicos podemos filtrar por especialidad. En este caso no va a ser toda especialidad, podemos filtrar por cardiología, médico general. Vamos a poner la de cardiología. También podemos filtrar por el nombre y podemos editar su información. Vamos a ponerle el número de teléfono. Y también podríamos eliminar al médico. En este caso podemos asignarle su horario. Podemos seleccionar al médico de la especialidad y los días en el que este trabaja. Lunes, miércoles. También tenemos que colocar la hora de atención separadas por comas. Por ejemplo, 10, 0, 11, 0. Guardamos su horario y automáticamente nos saldrá su información sobre qué horas él atenderá. Ahora en la vista de usuarios vamos a seguir manteniendo el mensaje de bienvenida y el botón para salir al lado derecho. Tenemos un botón aquí para ingresar a la página de inicio, pero en este caso vamos a ver la de usuarios. Aquí hicimos un cambio y pusimos al lado izquierdo el filtro por el rol, en este caso entre paciente, que nos filtra solo los pacientes, y asimismo el de administrador, solo los administradores. O si no, para buscar por el nombre, queremos buscar por el nombre de Ariel, entonces nos sale todas las personas que están registradas con ese nombre de ahí. Y como ven aquí tenemos la lista que tiene su nombre, su email, el rol que está y las acciones que podemos hacer, que es eliminar o cambiar. En este caso vamos a cambiarle a esta persona de aquí, en vez de ser un paciente, ahora va a ser un administrador y nos aparece como administrador. Y dentro de nuestra base de datos nos vamos a tener que en esta parte de aquí buscamos a la persona que le cambiamos y ahora va a estar como admin. Sabemos que es este por el correo y por el nombre que tiene registrado, que es el mismo que está en nuestra aplicación. De ahí encontraremos la pestaña de citas, donde de igual manera podemos filtrar por su estado, si está pendiente o ya confirmada, y buscar por el nombre del paciente o del médico. Podemos buscar por el nombre del médico, del paciente, Juan Alberto Guillén, Juan Alberto Guillén. De igual manera podemos filtrar por las que estén pendientes o las citas que estén confirmadas. En este caso las confirmadas se van a encontrar con el botón de editar y eliminar, y las pendientes van a encontrar con el botón de editar y eliminar, pero esta vez también de confirmar. Ahora voy a cerrar la sesión y así podemos iniciar con una de pacientes. Como podemos eliminar ese dato, ya tengo creado un paciente con mi correo secundario que tiene el rol correspondiente. Entonces vamos a continuar con Google, selecciono la cuenta de mi paciente y me saltaría la página de inicio de los pacientes. Como vemos, la página de inicio para los pacientes tiene igual al mismo lado izquierdo la función de los 4 botones principales para un paciente. Asimismo mantenemos como administrador el mensaje de bienvenida, el botón al lado derecho que es para salir de la sesión, aquí un mensaje diciendo que estás en el portal de tu paciente donde puedes hacer para gestionar tus citas, consultar tu historial y actualizar tu perfil. Igual tenemos aquí los números con las citas pendientes, las citas confirmadas y en el caso cuando tengamos una cita, esto ya vemos después, aquí se te coloca tu próxima cita que vas a tener. Y en la parte inferior las acciones rápidas como dijimos que íbamos a tener, que es para solicitar una nueva cita, ver mis citas y ver y editar mi perfil. En este caso, si nos dirigimos a la pestaña de solicitar citas, para poder solicitar una cita tenemos que seleccionar una especialidad. En este caso va a ser cardiología. Seleccionamos al médico Carlos y seleccionamos una fecha en la que él trabaje. Automáticamente el sistema te va a mostrar las próximas 30 fechas que él tiene disponibles para atención.
En este caso vamos a seleccionar la más cercana y seleccionamos una hora de atención. Al guardar la cita, nos saldrá un mensaje que la cita fue guardada correctamente. Y si vamos a la parte de mis citas, Aquí en la parte de mis citas podemos ver que la cita ya nos aparece aquí con el médico Carlos de especialidad cardiología el día miércoles, que fue la que elegimos, y en la hora a las 10 de la mañana. El estado está pendiente. Esto quiere decir que si el administrador lo cambia a confirmado, aquí el estado nos va a salir en confirmado. Podemos ver en nuestra base de datos que en la cita que tenemos nos va a salir aquí el día miércoles con la especialidad de cardiología, el estado pendiente a la hora tal. Entonces con eso podemos confirmar que nuestra cita se hizo de manera correcta. si vamos a la pestaña Mi perfil, yo aquí podría configurar mi información, podría actualizarla, poner mi segundo apellido. Podría igualmente cambiar mi correo y agregar un número de teléfono si lo considero necesario. Si guardo, el perfil fue actualizado correctamente. Y si vamos al usuario que se creó, el nombre ya aparece como Ariel Solano Rivera. Si vamos a mis citas, me gustaría que verifiquemos que el médico Carlos de la especialidad de cardiología tendrá la cita pendiente para el día lunes a las 10 de la mañana. Ahorita mi compañero desde su computadora en la pestaña de administración me acaba de confirmar la cita. Entonces automáticamente en tiempo real se cambia el estado a confirmada. Ahora si vamos a solicitar citas, como dije, el médico Carlos ya tiene una cita confirmada para el día lunes a las 10 de la mañana. Entonces ese horario ya no nos deja seleccionar al momento de solicitar una cita. Como podemos ver en las citas de los pacientes, encontramos dos citas, una confirmada y una pendiente. En este caso, si nosotros vamos a la página de inicio, en nuestras estadísticas tenemos una cita que va a estar pendiente, una cita confirmada y la próxima cita que da la fecha más cercana, en este caso es el 9, y muestra su información, el médico, la hora y el estado en el que se encuentra. Ahora pasaremos a probar los botones de editar y eliminar siendo administrador con estas dos citas de aquí. Como tenemos una confirmada y una pendiente, son en 2 días diferentes en la misma hora, entonces pasaremos a probar. Nos salimos siendo de las vistas siendo un paciente y entramos ahora a un perfil que es de administrador. Al momento que entramos al perfil de administrador y vamos al de citas, buscamos las citas de ahí, teníamos la cita confirmada con el de cardiología con Carlos y la cita pendiente asimismo con la misma persona. En este caso vamos a editar la que está confirmada de 10 de la mañana, vamos a pasar a 11 de la mañana y guardamos. Y la cita que teníamos pendiente vamos a eliminarla y vemos que se eliminó. Entonces ahora probamos que saliendo asimismo de administrador ingresamos como paciente. En mis citas nos sale aquí, ya no nos sale la cita que estaba pendiente y nos sale cambiada la hora de la cita a las 11 de la mañana. Ahora vamos a probar la eliminación de los usuarios. Salimos de la sesión de paciente y ingresamos como administrador, ya que solo este va a poder interactuar con los usuarios. Vamos a usuarios y el paciente que estaba ahorita trabajando es el de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar a ese paciente y nos pedirá una confirmación si estoy seguro de que deseo eliminar al usuario Ariel Solano Rivera y todas sus citas. Pongo a aceptar, el usuario se eliminó correctamente. Y si vamos a la base de datos y vemos aquí, el usuario no se encuentra, se ha eliminado. Y si vamos a citas y vemos las citas, no se encuentra ni un paciente con el nombre de Ariel Solano Rivera. Ahora pasaremos a presentar y a demostrar la creación de nuestra URL pública por medio de Firebase Hosting. Para esto nos ayudaremos de nuestro informe que lo creamos con el objetivo de responder a las preguntas del proceso de desarrollo que tuvimos al momento de elaborar la aplicación, las decisiones de diseño que tomamos y los desafíos enfrentados que tuvimos. Primero tenemos que instalar las herramientas de Firebase para ocupar las mismas. Luego de instalar estas herramientas hacemos un Firebase Login que lo que hace es iniciar sesión con el Firebase con el CLI. Esto lo que hace es que si tenemos ya una cuenta creada y una sesión iniciada, nos permite ya utilizar todas las herramientas. Si no es el caso, nos manda con una URL a que iniciemos sesión. Luego de esto, tenemos que con las herramientas hacer un Firebase Init y elegir la herramienta del hosting. Luego de elegir la herramienta del hosting, seleccionamos el proyecto de Firebase correspondiente al que queremos tener. Luego ponemos la opción pública dentro de nuestro directorio. Elegimos que sea una aplicación de una misma página y al momento de sobreescribir el index ponemos que no. Entonces, luego de hacer eso, estaría listo nuestro hosting y dentro de la aplicación ya estaría funcionando. Lo que tenemos que hacer luego de eso es escribir todo nuestro código y al momento de queremos publicarlo, tenemos que hacer siempre un npm run build, que esto lo que hace es que siempre crea y actualice el proyecto. Luego de hacer esto y que no nos salte ningún error, hacemos un Firebase deploy only hosting, que lo que hace es que el CLI nos va a mostrar la URL pública que vamos a tener que acceder para ver nuestra aplicación. A continuación vamos a mostrar la estructura de nuestro proyecto. En este caso lo tenemos separado en varias carpetas. En la carpeta API se encuentra el Firebase.js, donde se inicializa y se exporta las instancias del Firebase Auth y Firestore. En la carpeta de autentificación, aquí se encuentra la lógica de autentificación y de control de acceso. Tenemos el contexto global para el usuario, el rol, métodos de iniciar sesión y de cerrar sesión, y un componente que protege las rutas según el rol del usuario, administración y paciente. En la carpeta de componentes hay los componentes reutilizables, como pueden ser formularios, tablas, layouts.
entre otros, y esto funcionará para tanto para los pacientes como para los administradores. En la carpeta de data se encuentran las variables que consume el Firestore en tiempo real, como puede ser la de los médicos, horarios, especialidades, citas, usuarios. Y en la carpeta de páginas son las páginas completas con cada ruta y con lo que se verá al nosotros utilizar la aplicación. La carpeta de router se definen las rutas y la protección de acceso. Y en general esa sería toda la estructura que nosotros usamos en nuestro proyecto. Una vez explicada la estructura, vamos a ver qué hace cada archivo de mi proyecto. En este caso iniciamos con el Firebase.js. Este archivo nos sirve como un punto central para inicializar y exportar los servicios del Firebase que va a utilizar toda nuestra aplicación. Lo que hacemos primero es importar las funciones necesarias para el Firebase, para la autentificación de Google, para la base de datos en general. Definimos la configuración de nuestro proyecto base. Este objeto contiene todos los datos claves de nuestro proyecto, como puede ser el dominio de autentificación, el ID del proyecto, entre otros. Esto nos da el Firebase cuando creas tu aplicación en la consola del Firebase. También inicializamos la instancia del Firebase y exportamos los servicios que se van a usar en toda la aplicación, que va a ser el de la autentificación, el de la base de datos y el provider, que crea un proveedor de autentificación de Google, que se usa cuando el usuario crea inicia sesión con su cuenta de Google. Ahora pasaremos a ver el componente del contexto de autentificación. Primero lo que haremos es importar los métodos de autentificación de Firebase out. Luego lo que haremos es creamos un contexto para proveer estado y métodos de autentificación. Luego la primera función que creamos es el proveedor authentication, que envuelve la aplicación y expone datos del usuario, rol, estado de carga y métodos para iniciar o cerrar la sesión, registrar, resetear la contraseña, etc. Luego la siguiente función que tenemos es el observe doc usuario, que verifica si existe un documento en usuarios que está dentro de Firestore. Si no existe, lo crea con el rol de paciente y devuelve un paciente. Si ya existe, lee su campo rol y lo retorna, pero no lo sobrescribe. De esta manera, la primera vez que el usuario se autentifica, sea por Google o con su email y contraseña, se crea automáticamente su perfil en Firestore. Luego lo que hacemos es el listener de Firebase out. Este lo que hace es que se ejecuta cada vez que cambia el estado de autentificación, de que entra o sale. Si no hay credenciales, o sea, si cred es null, resetea el usuario y rol, indicando que ya se terminó la carga. Pero si hay credenciales, intenta crear y leer su perfil en Firestore. En caso de error, al leer o al crear, cierra la sesión y deja todo null. Finalmente marca que la carga inicial ya terminó en set cargando con false. Luego lo que tenemos es la función de login con Google. Si intento el registro, pero me devuelve false, eso quiere decir que se está intentando hacer el registro con Google. Si fuera bloqueado por algún tipo de error, recurre al redirect. Si intento el registro y me devuelve verdadero, valida que sea un usuario nuevo. Si no lo es, aborta este de aquí y me devuelve las credenciales que el Firebase me retorna. Luego pasaremos a la función de login correo, que permite iniciar sesión con correo y contraseña, que me devuelve la promesa de Firebase, que quiere decir que sí se hizo el login. Para registrarse, crea una cuenta con email más contraseña en Firebase out. Opcionalmente también podemos hacer que actualiza el nombre en el perfil del out. Luego crea manualmente el documento con usuarios con el rol que le pertenece. También tenemos la función para salir, que es el logout, que cierra la sesión. Y con este, el final que tenemos es el useOut, que lo que hace es tener una variable personalizada para consumir nuestro contexto de autentificación en cualquier componente. Permite extraer el usuario, el rol, el cargando y el inicio de sesión con Google de forma sencilla. Ahora pasamos al archivo, una, dos, tres. Ahora pasamos al archivo de ruta protegida, donde de igual manera importamos el componente para redirecciones e importamos la variable propia que expone el usuario, el rol y el cargando que creamos anteriormente. En este caso, mi archivo ruta protegida lo que va a hacer es permitir envolver cualquier ruta que deba protegerse según el estado de autentificación y de rol. Si el usuario no está autentificado, no tiene un rol adecuado, se realiza una redirección. En este caso, nuestra función de ruta protegida nos pide el rol requerido, por ejemplo, admin o paciente, y children, que serían los componentes internos que solo se muestran si se cumplen las condiciones. En este caso extraemos del contexto de autentificación tres valores claves, que va a ser el usuario, el rol y el cargando. En este caso va a ser un booleano que se indica si el Firebase está determinando si ya hay una sección activa. Nuestro primer paso es que si aún estamos en proceso de carga, el estado de autentificación no mostrará nada. Si no existe un usuario autentificado, forzamos a la página de login, que el componente de navegación de router redirija a la página de inicio de loguearse. Si se especificó que un rol requerido y el rol actual no coincide, redirigimos al panel que sí corresponde. Por ejemplo, si el rol es igual a admin, enviamos a la página del admin. Si el rol es diferente a admin, vamos a asumir que es un paciente, entonces lo enviamos a la pestaña del paciente. Ya después de realizar todo eso, el usuario ya estaría autentificado y cumple dicho rol. Por lo tanto, devolvemos el children que hace que el componente envuelto se renderice. Ahora, dentro de la carpeta de componentes, pasaremos a ver el primer componente, que es cita for. Cita for lo que hace es que permite al paciente solicitar una nueva cita, carga especialidades, médicos y horarios según las selecciones que hagas y filtra automáticamente las horas ya ocupadas para el médico en la fecha elegida. De ahí lo que pasamos a hacer es crear variables que vamos a ocupar dentro de nuestro formulario. Primero creamos variables para el estado local para almacenar selecciones y mensajes de error. Luego variables para personalizar y obtener datos desde el Firestore. Y luego estados para almacenar las horas ocupadas. Ocupamos el useEffect que se dispara cuando cambia de médicos o la fecha seleccionada.
Consulta dentro del Firestore buscando citas confirmadas para el médico y fecha. Extrae las horas ocupadas y las almacena en los lugares donde van. Ahora creamos una consulta de citas que está filtrada para ver si el médico ID es igual al médico seleccionado, si la fecha, su ID es igual a la fecha seleccionada y si el estado está en pendiente o en confirmado. Extraemos las horas del campo de hora para cada cita confirmada. Luego pasaremos a la función de validar las fechas. Al validar las fechas lo que hace es calcular las fechas en los próximos 30 días posteriores en el que el médico trabaja. Revisamos dentro de horarios el array de días de la semana para cada objeto. Si el índice del día que inicia en 0, que es igual a domingo, y llega hasta el 6, que es sábado, está presente, agregamos esa fecha. Devolvemos la lista en strings en año, mes y día para usar el input y cambiarlo al tipo fecha. Luego lo que hacemos es sacar las horas disponibles. Para la fecha seleccionada, que es con la variable fecha self, encuentra el objeto del horario correspondiente. Filtra su array de slots eliminando los que están ya tomados en ese caso y devuelve un array de horas libres para mostrar en el select. Cabe recalcar que aquí convertimos la fecha seleccionada, que está como un string, en un objeto date para así poder trabajar mejor. Luego con la función handle guardar, validamos que los campos sean obligatorios, el de especialidad, médico, fecha y la hora. Verificamos que exista un usuario autentificado, revisamos nuevamente que la hora no esté ya en los horarios tomados y si todo está correcto, se llama a crear la cita y limpia de nuevo el formulario. En caso de algún error, muestra el mensaje que pasó un error. Cabe recalcar que aquí hacemos verificaciones, que la hora haya sido ocupada o no haya sido ocupada y así poder crear la cita y que se muestre dentro del Firestore. Como dijimos, se limpia el formulario y renderizamos y queda de nuevo así. Lo que queda ahora es el HTML, que lo que hacemos dentro del HTML es ubicar la zona de nuestros botones, de nuestros labels y todo eso para que quede de mejor manera. Ahora vamos al archivo citas admin, que en este caso importamos todas las variables necesarias de archivos que explicaremos más adelante. Citas admin lo que hace es que muestra en una tabla todas las citas para el administrador. Permite confirmar aquellas que estén en estado pendiente. Entonces, primero lo que hacemos es obtener las citas y las funciones para confirmar una cita. La cita es un arreglo que tiene el ID, el paciente ID, el médico ID y el slot del tiempo y el estado. Confirmar es una función que recibe un ID de una cita y actualiza a confirmar. Obtenemos la lista de todos los médicos, el ID, el nombre, la especialidad, entre otros. Obtenemos lista de todos los usuarios, el ID, el nombre, el email y el rol. El médico por ID lo que hace es que dado un ID del médico, busca en el arreglo de médicos y regresa solo su nombre. Si no lo encuentra, retorna puntos. El paciente info lo que hace es lo mismo que el anterior, solo que esta vez con el paciente. Y busca en el arreglo de usuarios el nombre y el email. Lo que vemos a continuación es el HTML, todo lo que se va a ver en nuestra página. Ahora pasaremos a ver el archivo de citas paciente, que al igual que citas admin lo que hace es lista en tiempo real las citas asociadas al paciente auténtico. Utiliza la variable de useMyCitas para obtener el arreglo de citas que está desde Firestore. Primero obtenemos la lista de citas del paciente actual. Ocupando useMyCitas suscribe al paciente a las citas donde el paciente ID se compara con el ID que se está poniendo. Devuelve un array de objetos con toda la información de ese caso del paciente. Después lo que hacemos es, si no hay citas, mostramos un mensaje indicándolo. Esto cubre tanto los pendientes como los confirmados. Tercero, mostramos como campo relevante de la cita los datos como la fecha, la hora, el médico, la especialidad y el estado. Ahora vamos al archivo de Dr. Forms, donde este va a ser el formulario para crear o editar un médico. En este caso, en esta función se crea una variable para almacenar el estado local de los valores de los inputs. Con el componente del head change se dispara cuando cambia cualquier input. Actualiza el estado de f sobreescribiendo solo la propiedad cuyo nombre coincide. En el hand submit se dispara al hacer un submit en el form, evita el comportamiento por defecto de recargar la página, llama a onSave f pasando los datos recogidos. Luego resetea el formulario vaciando el estado de f. Y tenemos el HTML, que es lo que se va a ver en nuestra página. Pasaremos a ver el archivo DoctorList, que lo que hace es que recibe un arreglo de médicos y un callback on delete. Muestra en una tabla cada médico con sus datos y un botón para eliminar al lado derecho. Lo que prácticamente tenemos es el HTML con la estructura de la tabla y con el lugar donde va a ir el botón al lado derecho. Ahora nos dirigimos a Horario Form, que lo que hace es creamos un array con índices de días de la semana, siendo el 0 domingo, 1 lunes, al llegar hasta el sábado 6. Tenemos el componente del Horario Form, es un formulario para definir los días de atención de un médico y sus franjas horarias. Se definen las variables para el estado local para los índices de los días seleccionados y para el estado local para la cadena de textos con horas separadas por comas. En toggle día agregamos o quitamos un índice del día del arreglo de días. Si D ya está dentro de días, lo elimina. En caso contrario, lo agrega. Handle submit se ejecuta al enviar el formulario. Este evita la recarga de páginas con prevent default. Convierte los slots, que es un string con comas, de las horas en un arreglo de slots. Y si no hay ni un día seleccionado, no hay una hora válida, no hace nada. Llama a onSave
para que el componente padre procese toda la información y finalmente resetea ambos estados a los valores vacíos. Este sería el HTML de cómo se vería en nuestra página. Ahora pasaremos a ver el archivo layout, que lo que hace es la estructura de la página con sidebar y área principal, muestra distintos menús según el rol que pase como administrador o paciente, incluye el botón para cerrar la sesión. En la variable tipo, esta viene como administrador o paciente y determina qué menú vamos a mostrar. Extraemos un usuario actual y función con logout del contexto de autentificación. Luego ocupamos la función handle logout, que llama a logout para cerrar sesión en Firebase Out y luego redirige al usuario a la página de login. Luego de esto definimos del menú para administrador rutas y etiquetas. Aquí depende si es administrador o si es paciente. Si es administrador mostramos ese de la parte de ahí que muestra las opciones de médicos, usuarios, citas o inicio. Y si es paciente mostramos el inicio, solicitar cita, mis citas y mi perfil. Elegimos el menú según sea el tipo que he recibido, así sea admin o así sea paciente. Y en la parte de acá abajo vemos el HTML con el lugar en donde va a estar ubicado dentro de nuestra ventana y con todas sus características. Ahora pasamos a la carpeta de data, al archivo de UseCitas, que en este caso importamos todo lo necesario para la base de datos y la autentificación. Y UseMyCitas lo que hace es que es una regla que permite a un paciente autentificado escuchar en tiempo real todas sus citas. Esto va a retornar un arreglo de citas con un objeto con toda la información que necesitemos. Determinamos qué usuario está conectado ahorita a la aplicación y también creamos un estado local para almacenar la lista de datos. Si no hay un usuario o no tiene ID, limpiamos y salimos. Lo primero que hacemos es construir la consulta de colección citas, filtrando por el paciente ID, verificando que sea igual al usuario ID. Después con un snapshot mantenemos una suscripción en tiempo real a esa consulta. Con useCitasAdmin es una variable que permite a un administrador escuchar en tiempo real todas las citas. Esto de aquí retorna la cita, confirmar, donde citas es el array de todas las citas ordenadas por un slot, y confirmar es la función que cambia el estado de una cita a confirmada. Confirmar lo que hace es el cambio del campo de estado de la cita. Se identifica por el idem y se realiza de pendiente a confirmada. Solo el administrador puede invocar esto. Estas son las reglas de seguridad que usamos en el Firebase, lo que va a garantizarlo. Crear cita, insertamos una nueva cita en el Firestore siempre que no exista ya una confirmada. Para el mismo médico, fecha y hora. Esto recibe un objeto con el paciente ID, el médico ID, especialidad y fecha y hora. Lanza un error si ya existe una cita confirmada exactamente igual. Calcula internamente el día y el slot para evitar discrepancias de zona horarias. Retorna el ID del documento recién creado. Actualizar cita. Lo que hacemos aquí es actualizar los campos de una cita existente. Recalcula el día y el slot. Recibe el ID de la cita actualizada y datos del objeto, como es el médico ID, la especialidad, la fecha, la hora. Si la cita no existe, lanza un error, combina datos antiguos con los nuevos para calcular el nuevo día y ejecuta un update doc. Ahora pasaremos al archivo useEspecialidades. UseEspecialidades lo que hace es que es una variable que se suscribe en tiempo real a la colección especialidades en Firestore. Devuelve un arreglo de objetos con el ID y el nombre, ordenando alfabéticamente por el nombre. Cada documento en especialidades debe tener al menos la prioridad, que es la del nombre de la especialidad. Como estado local, colocamos un arreglo de especialidades. Y primero creamos una suscripción en tiempo real con snapshot, como hicimos con el useCitas. Segundo, convertimos cada documento en un objeto que va a tener el ID y el nombre. Tercero, ordenamos alfabéticamente según el campo de name, que viene a ser el nombre. Y cuarto, actualizamos el estado con el arreglo ordenado. Si ocurre un error al leer la colección, lo mostramos en la consola. Y quinto, al desmontar el componente o cambiar dependencias, cancelamos la suscripción. Si las dependencias están vacías, solo se ejecuta una vez al montar. Y al final retornamos el arreglo de especialidades para que el componente consumidor lo use. Ahora pasamos al archivo useHorarios. En este caso, useHorarios lo que hace es escuchar en tiempo real los documentos de horarios para un médico dado. Se tiene como parámetro el médico ID, que es el ID del médico cuyos horarios queremos obtener. Cada documento en horarios se espera que tenga al menos el ID, días en los que trabaja y los horarios de atención. Este de aquí va a retornar un objeto con horarios, con una función para añadir un nuevo horario Firestore y una función eliminar para borrar un horario por su ID. Se crea en un estado local que almacenará la lista de horarios obtenidos del Firebase. Si no recibimos un médico ID válido, limpiamos el estado y salimos. Lo primero que se va a hacer es construir la consulta, la colección de horarios filtrada por médico ID. Segundo, con un snapshot para suscripción en tiempo real a esa consulta. Convertimos cada documento en un objeto con ID y sus datos. Guardamos el arreglo en el estado local. Con cleanup cancelamos la suscripción cuando cambia de médico ID o se desmonte. También tenemos una función para crear un nuevo documento en horarios, el cual recibe un objeto data con al menos médico ID, días y slot. Y una función para eliminar el documento de horarios que lo borrará por su ID. Al final devolvemos el arreglo de horarios y las funciones para crear y eliminar. Ahora veremos el archivo useMédicos. useMédicos lo que hace es que tiene variables que escucha en tiempo real la colección médicos en Firestore. Si recibe especialidad seleccionada, que viene como un string, aplica un filtro exacto por ese campo. Asume que cada documento en médicos tiene al menos
nombre que viene como string, la especialidad igual como string y el teléfono, que asimismo es un string. Retorna un objeto con médicos, arreglo de objetos que tiene el ID, el nombre, la especialidad, el teléfono, etc. También lo que hace es crear con la data, que sirve como una función para añadir un nuevo médico. Editar con el ID y la data, que es la función para actualizar el médico ya existente. Y eliminar únicamente con el ID, que es una función para borrar un médico por ID. Primero lo que hacemos es determinamos la consulta inicial. Si no hay especialidad seleccionada, simplemente apuntamos a toda la colección de médicos. Si el hook recibe una especialidad seleccionada, o sea, si no es nula, construimos un query con where especialidad que sea igual a la especialidad seleccionada para que coincidan ambas. Tercero, si la suscripción en tiempo real a la consulta con un snapshot se ejecuta cada vez que cambian los documentos que cumple esa consulta, convertimos cada documento en un objeto del ID y con la data. Ordenamos el arreglo alfabéticamente por el campo de nombre y actualizamos el estado local con la lista resultante. Cuarto, hacemos una limpieza. Al desmontar o al cambiar la especialidad seleccionada, cancelamos la suscripción. Se vuelve a ejecutar cuando cambie la especialidad seleccionada. Y al momento de crear, editar y eliminar, al momento de crear, añadimos un documento a la colección de médicos con los datos recibidos en data. Esta colección se agrega al Firestore. Al momento de editar, al momento de recibir el ID del documento y un objeto con la data, con los campos a actualizar, esto lo que hace es que actualice el documento de médicos con los nuevos valores que registramos. Y para eliminar solo recibe el ID del documento en médicos y lo borra dentro del Firestore. Al final devolvemos el estado y las funciones para un uso de componentes consumidores. Ahora pasamos al archivo useUsuarios, que sería parecido al uMédicos. Lo que hace este es que tiene variables que escuchan en tiempo real la colección de usuarios en el Firestore. Devuelve un arreglo de objetos, el ID con los cambios necesarios para el usuario. Se crea un estado local para almacenar la lista de usuarios. Lo primero que hacemos es con un onSnapshot, crea una suscripción en tiempo real a la colección de usuarios. Convertimos cada documento en un ID con los datos del documento. Como tercero, actualizamos el estado del arreglo resultante. Capturamos y mostramos errores al leer la colección, por si llega a pasar algo. Al desmontar el componente, cancelamos la suscripción. Solo se ejecuta al desmontar. Y como último, devolvemos el arreglo de usuarios para que el componente consumidor lo use. Ahora pasaremos a ver dentro de la carpeta páginas cada una de las vistas que están dentro de nuestra aplicación. Primero veremos la página admin inicio. La página admin inicio, cabe recalcar que es la primera página que tenemos cuando se hace el inicio de sesión con el admin. Esta página es la página principal del administrador que muestra estadísticas clave. Utilizamos los hooks para recuperar médicos, usuarios y citas en tiempo real. Primero lo que tenemos es la lista de todos los médicos en tiempo real. Segundo, obtenemos la lista de todos los usuarios en tiempo real. Y tercero, obtenemos la lista de todas las citas. Cuarto, calculamos con useMemo cuántas citas están pendientes y cuántas están confirmadas. Esto nos sirve de aquí para colocar en las estadísticas que están al inicio. Recorremos todas las citas y aumentamos los contadores según sea su estado. Y lo que viene a continuación es el HTML. El HTML que estamos ocupando es para ubicar los mensajes y ubicar las estadísticas y todos los botones y los recuadros y los labels en los lugares específicos. Ahora pasamos a la página citas admin. Esto de aquí lo que permite al administrador es ver, filtrar, buscar, editar y eliminar citas. Usa variables para la carga de datos en tiempo real y manejar el estado de edición. Lo primero que se hace es el useCitasAdmin, lo que devuelve son todas las citas en una lista y el confirmar, la función que va a cambiar el estado a confirmar. Cargamos la lista de médicos para mostrar el nombre y la especialidad. También cargamos la lista de usuarios para tener datos del paciente, como puede ser el nombre y el correo. También tenemos los filtros, que en este caso sería para filtrar las citas por todas, por pendiente y confirmada. Y también para buscar por el nombre del paciente, por el nombre del médico. También cambiamos el edit médico, recargamos los horarios de este médico para la edición. En el estado para las horas ya ocupadas durante la edición. UseEffect para recargar los tokens slot del edit. Cada vez que cambiamos el edit del médico, edit fecha, citas, se consulta en el first dot para tener las citas confirmadas del médico y fecha en edición. Extrae las horas ocupadas, excluyendo las horas de la propia cita que estamos editando. Si no hay médico fecha, lo hacemos en el array. Construimos la consulta citas, donde médico ID es igual al edit del médico, fecha is es igual al edit de la fecha y el estado es igual a confirmada. Extraemos las horas ocupadas y excluimos las horas de la propia cita de edición. Funciones auxiliares para mostrar datos legibles. Dado un ID de médico, devuelve su nombre o una raya si es que no existe. Dado el ID del paciente, se busca el usuario y devuelve el nombre y el email. Si no se encuentra, se retorna el mismo ID. El filtro red citas filtra las citas según el estado y la búsqueda. Si el estado es diferente a todas, restringe a citas cuyo el estado es igual al estado del filtro. Si la búsqueda no está vacía, compara el nombre del paciente con el email y el nombre del médico, devolviendo true según incluye el término minusculizado. La validar edición lo que hace es que asegura que edit médico, edit fecha, edit hora estén completos. Verifica que la hora seleccionada no esté en el token de slot edit. Si falla, asigna un mensaje a edit error que regresa false. En caso contrario, limpia el editor y retorna true. Halden guardar edición lo que hace es que invoca la validación de edición. Si pasa, actualiza la cita en el Firestore. Al finalizar, sale de modo edición y limpia los inputs de edición. Captura y muestra en edit error cualquier excepción que ocurra. Ahora pasaremos a ver el archivo de la página login. La página login lo que hace es extraemos el contexto de autentificación.
el usuario, que es un objeto con datos del usuario si ya está autentificado, o null si aún no lo está. Rol, si es admin o paciente según el perfil que ya esté registrado en Firestore. Login con Google, que es una función para iniciar sesión con Google. El login con correo, que es la función para iniciar sesión igual, pero con email y contraseña. Registrarse, que es una función para crear un nuevo usuario con email y contraseña. Y cargar no booleano, que indica si aún se está determinando el estado de autentificación. Si ya hay sesión y ya sabemos el rol cargando es igual a false, redirigimos automáticamente al panel correspondiente. Aquí lo que hacemos luego es que el estado para alternar entre login y registro es la variable la que creamos ahí. Luego creamos la variable del estado para almacenar valores de formulario como el nombre, el email y la contraseña. Y la variable para el estado para mostrar mensajes de error al usuario. Con la función handleChange actualiza el estado form cada vez que el usuario recibe e escribe en un input. Usa el e.target.name para saber qué campo, nombre, email o contraseña se cambió. Con el handle submit se invoca al enviar el formulario. Llama a registrar si estamos en modo de registro, si el registro está en true, o llama al login correo si ya estamos en modo de login. Envuelve todo en un try and catch para capturar errores y establecer mensajes en error. Lo que hacemos ahí es crear una nueva cuenta con email, contraseña y nombre, o si no, iniciamos sesión con el email y la contraseña que ya esté creada. Ahora nos dirigimos a páginas médicos, que lo que vamos a hacer esta es el que permita al administrador agregar un nuevo médico, guardarlo y crear la especialidad si es que no existe. Filtrar la lista de médicos por especialidades y buscarlo por nombre, editar el nombre y el teléfono de un médico o eliminarlo, asignar horarios a un médico seleccionado y mostrar o eliminar esos horarios. Lo primero que hacemos es obtener la lista de especialidades en tiempo real de cada elemento. Lo segundo es que en estados para filtros de la lista de médicos, lo hacemos por la especialidad o por el texto del nombre o del médico. Y un médicos, tiene médicos, un arreglo de médicos filtrados según una especialidad, crear médico una función para añadir un nuevo médico, editar médico una función para modificar campos en un médico y eliminar médico una función para borrar el médico. También tenemos estados y variables para manejar los horarios del médico seleccionados, el médico cell, ID del médico actualmente elegido, horarios, es el arreglo de horario que le corresponde al médico, crear horario, una función para añadir un nuevo horario y eliminar horario, una función para borrar el horario que ya existe. También tenemos los estados para la edición de un médico, está el edit el ID del médico en modo edición, null si está en ninguno editando. Editar el nombre, editar el teléfono, son los campos temporales para la modificación y un mensaje de error por si llega a pasar algo. Y se usa el useEffect para la limpieza del modo edición si el médico ya no existe. El handle guardar edición valida que el nombre no quede vacío, llama a editar médico para actualizar el nombre y el teléfono en el Firestore. Si tiene éxito, sale al modo edición y limpia los campos temporales. Si falla, establece un mensaje de error. Está el filtrado por la lista de médicos, que primero se filtra el nombre y con la variable use médicos ya filtró la especialidad si se pasó. Salvar médico, se invoca al enviar el formulario de DocForm, recibe la data como el nombre, la especialidad y el teléfono, verifica si la especialidad ya existe en Firestore, si no existe, la crea en una colección de especialidades. Luego llama a crear médico para añadir el documento en médicos y muestra alerta según el éxito o el error que tenga. Como 10, cuando cambia la especialidad, reseteamos el médico seleccionado y después sería el HTML, que es lo que se mostrará en nuestra página de nuestra aplicación. Ahora pasaremos a la página de paciente, que es la página que ve el paciente cuando recién entra a la aplicación. Esta página lo que hace es muestra un resumen para el paciente autenticado, estadísticas de citas pendientes y confirmadas, información de la próxima cita futura y botones de navegación rápida como solicitar cita, ver citas y perfil. Primero lo que hacemos es obtenemos el objeto usuario desde el contexto de autenticación. 2. Lo que hacemos es la navegación en la programática. 3. Ocupamos Use My Citas, que es el hook que retorna en tiempo real todas las citas del paciente actual. Cuarto, lo que hacemos es ocupar Use Médicos, que carga toda la lista de médicos en tiempo real. Lo necesitamos para mostrar el nombre del médico en la próxima cita. Quinto, lo que hacemos es calcular estadísticas y determinar la próxima cita futura. Para hacer esto recorremos cada cita para contar estados y armar un arreglo de futuras fechas. Si el c.slot existe y tiene método toDate, verificamos si es futura. Y agregamos un timestamp y datos de la cita para ordenar luego. Ordenamos las citas futuras por fechas ascendentes y tomamos la primera y la mostramos. Sexto, con un helper para convertir de médico ID a un nombre de médico, buscamos en médicos y si no lo encuentra, muestra un guión. Y si lo encuentra, muestra el nombre. Y en la parte de acá abajo tenemos el HTML con cómo están ubicados los mensajes, con los botones y los lugares de las estadísticas con sus cuadros para esta ventana. A continuación vamos a ver la página del perfil paciente. Lo que hace esta página es que permite al paciente ver y actualizar su nombre, email y teléfono, sincronizando tanto los cambios como en Firebase Authentication como en el Firestore. Primero obtenemos el usuario que autentificado desde el contexto. El segundo son los estados para los campos del formulario. Con useEffect vamos a cargar el perfil. Se ejecuta una vez al montar, llenamos el nombre y el email desde el Firebase Authentication y el teléfono desde el Firestore. Extraemos el display y el nombre directamente del Firebase Authentication y leemos el documento del Firestore para obtener el campo del teléfono. Y una vez hecho eso, ya cargamos todo y quitamos el indicador de carga. Para guardar perfil se invoca al enviar el formulario. Actualiza el Firebase Authentication con el nombre y el email si se cambió, y el Firestore con el campo de teléfono si es que se cambia.
Muestra alerta según el éxito o el error que tengamos. Mientras cargamos los datos iniciales, mostramos un mensaje de carga. Y este sería el HTML que se mostrará en nuestra página. Ahora pasaremos a ver la página de solicitar una cita. Esta está dentro del paciente. Esta página muestra el formulario para que el paciente solicite una nueva cita. Utiliza el componente Cita Form que maneja toda la lógica de selección de especialidad, del médico, la fecha y la hora. Aquí lo único que hacemos es exportar la función de la página solicitar cita. Y con un HTML lo que hacemos es colocar el título de la página, pues poner un rectángulo que contiene el formulario de la solicitud de la cita. Y este formulario lo que tiene es el componente CitaFor, que ya incluye la selección de especialidad, el filtrado de médicos según la especialidad, el cálculo de las fechas válidas según el horario, la exclusión de horas ocupadas y las validaciones de envío de la cita al Firestore. Esto quiere decir que solo se muestra aquí el HTML porque toda la funcionalidad está en la otra ventana. Ahora veremos la última página, que sería la página de usuarios. Esta es la página que le aparece al administrador para gestionar los usuarios. Este muestra a todos los usuarios, como tanto pacientes y admins, registrados en el Firestore. Permite filtrar por rol, buscar por nombre o correo, cambiar el rol del usuario, administrador al paciente, paciente administrador, y eliminar un usuario y todas sus citas asociadas. Lo primero que se hace es en el hook para navegar de forma programática hacia otras rutas. Como segundo tenemos el estado para guardar datos locales, usuario, un arreglo con todos los usuarios, role filter, un rol seleccionado para filtrar, puede ser todos, paciente o admin. Y un buscador que sirve para buscar por el nombre o por el email. Cargamos todos los usuarios, este efecto se ejecuta una sola vez al montar el componente. Obtenemos un snapshot de todos los documentos de la colección usuarios, mapeamos cada documento para sacar la ID y los datos, actualizamos el estado local con el arreglo de usuarios. Tenemos el botón que es el alter role para cambiar de un administrador a un paciente, determinamos el nuevo rol del usuario según el actual. Si está con el rol de admin, va a aparecer que tiene que cambiarse a paciente o viceversa. Actualizamos el campo del rol usando el Firestore y actualizamos el estado local para reflejar el cambio inmediatamente. Para eliminar el usuario y su cita asociada, lo primero que hacemos es confirmar la acción con el usuario. Obtenemos la referencia de la colección citas, construimos una consulta para todas las citas cuyo el paciente ID es igual al usuario ID y eliminamos cada cita encontrada. Borramos el documento del usuario en Firestore y actualizamos el estado local para removerlo de la lista. Como último, filtramos el usuario según el rol y la búsqueda. Si el filtro está en all, descartamos usuarios cuyo rol no coincidan. Si está en búsqueda, buscamos que coincidan el nombre o el email. Y como último se muestra el HTML que muestra cómo se vería en nuestra página de la aplicación. Como última carpeta tenemos la de router y dentro de este está el archivo enrutador app. Esta lo que hace es, primero, crear una función redir segundo rol. Leer el rol del usuario autenticado desde el contexto de out, mientras cargan los datos que cargando revisa que sea igual a true, retorna null para no mostrar nada. Si el rol es igual a admin, redirige al que está en la URL/admin. Si el rol es igual a paciente, redirige a donde está la URL/paciente. En cualquier otro caso no autentificado, redirige a la página inicial de login. En el enrutador app, define todas las rutas de la aplicación utilizando el React Router DOM. Utiliza Browser Router como contenedor de las rutas y configura rutas públicas de login y rutas protegidas que son de admin y paciente. Todo lo que se hace en esta página de aquí es cambiar entre las rutas de admin y paciente y la de login. Y cambiar dentro de estas rutas de admin y paciente entre todos los botones que estamos ocupando, como médicos, usuarios, citas y las rutas de paciente que son solicitar citas, mis citas, perfil, etc. El proyecto de nuestra agenda médica demostró cómo combinar React y Firebase para construir una aplicación completa de gestión de citas, al centrar el desarrollo en un modelo bien estructurado, empleando hooks personalizados para acceder al Firestore y definiendo reglas de seguridad estrictas, se logró una solución segura, escalable y fácil de mantener. Entre los principales aprendizajes que tenemos destacan la correcta configuración de reglas de seguridad en Firestore para diferenciar permisos por rol, la implementación de un flujo de autentificación con Google y correo que actualiza automáticamente los datos del usuario en Firestore, la importancia de manejar fechas y horas de forma consistente en entornos en zonas horarias, y cómo realizar un despliegue sencillo en Firebase Hosting, garantizando que la aplicación esté disponible para todo el mundo como un único comando, con el Firebase Deploy. La aplicación cumple con los objetivos funcionales planteados, ofrece una experiencia de usuario fluida, tanto para los administradores como para los pacientes, y cuenta con una guía de configuración y despliegue que facilita su transferencia a otros entornos o equipos de trabajo. Gracias.